Pues muy bien, aquí estamos otra vez, os damos la bienvenida a esta nueva mesa. Nos acompañan hoy también, aparte del pastor Miguel y el pastor Sabino, Diego y Marcus allí en la parte técnica. Y seguimos con el tema de católicos, protestantes o evangélicos. España es un país aconfesional. Pero bueno, sabemos que el catolicismo está muy arraigado en nuestro país desde siempre, y solo a partir de el acabarse la dictadura de Franco, pues pudieron llegar otras opciones. Entonces, a partir de ahí se conoció lo que es el protestantismo o los evangélicos, que vienen del protestantismo, de la reforma de Lutero. Y pues nos vamos a seguir hablando de las diferencias, porque ya en el anterior programa hablamos de las cosas que tenemos en común, que tenemos unas cosas en común como la Trinidad, la inspiración de la Biblia, la concepción virginal de María, etcétera. Pero y ya hablamos también de algunas diferencias, ¿no? Hablamos también de eso, de por qué los protestantes no le conceden ese trato a María, sino que creemos que fue una mujer escogida con virtudes, pero poco más, no tiene más poder que ese, ¿no? Y hablamos también de qué más temas hablamos, de la inspiración de la Biblia. Aunque la diferencia es que los católicos o la Iglesia Católica tienen los libros apócrifos que no están en el canon de la Iglesia, de la Iglesia, en el canon de la Iglesia en general. Y también que añaden otros como el catecismo y algunos dogmas más. Hablamos y bueno, sobre la autoridad y el gobierno, las diferencias que hay en cuanto a nuestra forma de gobernarnos. Exacto. Eso hemos hablado también. Sí, exacto. Hablamos de algo por encima, un poco por encima del gobierno, y de que, por ejemplo, dentro de los evangélicos no hay una autoridad como tal, como el Papa. Cada iglesia es independiente y tiene su propio gobierno local, aunque luego pues nos juntamos en asociaciones, en agrupaciones, y bueno, vamos un poco así, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si nos referimos, por ejemplo, al celibato, ¿no? Un tema también poco controversial. El celibato de los curas, cosa que no está en la Biblia, porque el mismo Pedro, se habla de la suegra de Pedro. Entonces nos da a entender que Pedro estaba casado, y también Pablo habla de que tienen derecho a llevar una esposa por compañera, etcétera. Entonces eso no está. Sí, Diego, dime. Sí, como decías, Pablo, además, al instituir, cuando le habla a Timoteo, al instituir el obispado, dice que quien quiera obispado, buena obra desea, pero también dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Se lo pone como condición, no como que puede tener 4. Marido, tiene que ser marido, evidentemente, de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, etcétera. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, esto no es que contradiga el celibato, sino que está diciendo precisamente que tiene que ser padre de familia, que debe de tener hijos, que deben tener hijos ejemplares, y continúa con los diáconos básicamente por la misma línea. Maridos ejemplares, padres ejemplares. Sí, por eso, a ver, el término digamos, el liderazgo dentro de los evangélicos es el pastor, que en su mayoría son, iba a decir cabezas de familia, no sé qué, pues padres, ¿no? Padres, esposos y bueno, miembros de una familia normal, y que
a la vez pues tienen esa labor dentro de la Iglesia. Esto es lo más general dentro de los evangélicos. Sí, la idea es cómo empezó el celibato, porque al principio el celibato no existía. Además, Jesucristo habló acerca de casarse, que hay gente que se casa porque lo necesita, nos dicen los evangelios, y otra pues no, porque es un don de Dios, que hay gente que puede estar sin casarse. El mismo Cristo lo dijo. Entonces la cuestión es cómo empezó el celibato, por qué razones. Porque luego también sabemos por la historia que muchos sacerdotes pues tuvieron hijos con gente con mujeres de su parroquia, ¿no? Y a los hijos para tener un poco secreto las llamaba sobrinos o sobrinas, dependiendo, ¿no? Entonces esa es la historia. ¿Por qué el celibato? Bueno, yo leí que era una manera de ahorrarse dinero. Era más fácil mantener a una persona solo que mantener a una familia, y luego tipo de herencias y tal, porque la verdad es que no tiene mucha explicación y mucha lógica, porque todos sabemos, somos conscientes y a los hechos me remito, que es una necesidad biológica, fisiológica, que prácticamente tienen el 99% de los seres humanos, y es tener ya no solo una compañía, sino la parte sexual, que es también muy importante dentro del desarrollo de las personas. Entonces va un poco contra natura y contra la enseñanza de la Biblia. Entonces tiene poca explicación. Incluso creo que eso ha sido otra diferencia hasta hace muy poco, pero la sexualidad dentro del catolicismo tenía hasta hace muy poco una connotación muy negativa. Si tienes relaciones sexuales solo para reproducirte, si es por algún otro motivo, no. Y si tienes relaciones sexuales simplemente por placer, después debes de confesarte. Esto hasta hace poco tiempo, o sea, es otra diferencia. Nosotros no lo vemos así. La sexualidad es buena, la sexualidad es placer dentro del propósito de Dios. No solamente nos relacionamos sexualmente para procrear, ¿no? Otra gran diferencia. Sí, es verdad. Sí, la Biblia habla de ello, del deleite del hombre con la mujer, en el conocimiento de la intimidad. Y habla de eso, de una relación aprobada y dada por Dios entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Y claro, que es una cosa que se introdujo como un dogma, una cosa de la Iglesia Católica, no es algo que sea bíblico, ¿no? Aunque ellos pues dicen que puede ser bíblico y tal. Yo creo que es una norma que se ha establecido para evitar eso. Y bueno, lo que está causando es muchos problemas. Ha habido sacerdotes, yo conocí a una gran persona que, bueno, pues se enamoró de una mujer del pueblo, se casaron y tuvieron varios hijos y tuvo que dejar el sacerdote, ¿no? Y como él, pues muchos, ¿no? Que tienen que dejar el sacerdote. Creo que hay una asociación de sacerdotes casados que se han tenido que dejar el sacerdocio. Y vemos que esto es un problema, lo del celibato. Y lo que hay que insistir es que no es una doctrina bíblica, aunque lo practique, pues digamos, una religión cristiana, como se considera la Iglesia Católica. No sé si no sé si los cristianos ortodoxos mantienen el celibato o no lo sé, no estoy seguro de eso. Sí. Pero también lo mantiene. Entonces, claro, es una cosa que está trayendo problemas, porque ahora mismo se está hablando dentro de la Iglesia Católica a nivel alto acerca del celibato, lo mismo que el sacerdocio de la mujer, etcétera, etcétera. Pero el celibato se está hablando porque está causando muchos problemas y bueno, dentro de los mismos sacerdotes, y creo que es una gran piedra de tropiezo para la Iglesia Católica. No, yo creo que lo que nos sorprende también es que este Papa, que ha fallecido, no haya podido anular efectivamente el celibato, ¿no? Algo que muchos estaban esperando, pero no lo ha conseguido, ¿no? No sabemos las razones, sigue siendo un misterio, pero que menos que eso, que hubiera podido anular el celibato, ¿no? Sí, yo tengo aquí unos apuntes que dicen acerca del siglo IV,
y estoy hablando aquí de la historia del celibato, luego yo digo el sitio donde lo tengo. Dice el siglo IV, dice Concilio de Elvira del año 306, España, decreto 43. Todo sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de dar misa perderá su trabajo. Concilio de Nicea, año 325. Se decreta que una vez ordenados los sacerdotes no pueden casarse. Concilio de la Odisea, año 325. Las mujeres no pueden ser ordenadas. Esto sugiere que antes de esta fecha se realizaba la ordenación de las mujeres. Año 385, el Papa Siricio abandona a su esposa para convertirse en Papa. Se decreta que los sacerdotes ya no pueden dormir con sus esposas. Esto es lo que se está diciendo. Entonces, bueno, a modo de historia, digamos un poco. Yo, en base a lo que decía Sabino de que es piedra de tropiezo, yo pienso que, lógicamente, al renegar de la esposa y tal, que es lo natural, los casos de pederastia para mí son básicamente desorden que hay en la persona, pero un desorden que hay en la persona también, no digo generado, pero sí alimentado por esto, por el celibato, que es, o sea, como decía Pablo, de no quemarse y demás, el hombre no está hecho en general para ser célibe, aunque los hay, pero no está hecho el hombre ni la mujer, porque si no, no habría la creación hubiera quedado en creación. Y que es la minoría. Los que no tienen necesidades sexuales es muy mínima. Es la minoría. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona, si aparte si tienes unas tendencias, si tienes unos problemas psicológicos, etcétera, le agregas esta imposición, pues acaba la cosa malamente. Lo que tú estás diciendo, Diego, son consecuencias, los casos de pederastia, consecuencia de vidas reprimidas, sí, ni más ni menos. Y hay que buscarle una salida y claro, ellos se encuentran con que la única salida, bueno, pues hay... Sí, bueno, hay de todo, pero quiero decir que es un problema. Es un problema y por eso yo sé que ahora mismo se está hablando del celibato dentro de la Iglesia Católica, lo mismo que se habló del purgatorio, que eso era otra doctrina que ahora creo que ya ni existe, pero antes era una doctrina, el purgatorio era una doctrina básica y se nos amenazaba, vas a ir al purgatorio. Entonces, claro que la doctrina del purgatorio estaba muy en vigor cuando lo de la Reforma, ¿no? Porque, claro, salían a pedir dinero, precisamente creo que era para construir la basílica, famosa Basílica de Roma. Entonces decían que cuando sonaba la moneda en la caja, pues la persona, el alma que estaba en el purgatorio podía pasar al cielo. Y claro, contra eso Lutero se revolvió y fue una de las cosas que promulgó la Reforma protestante. Vale, sí. Podemos pasar entonces a la confesión, ¿no? La confesión también, que en la Iglesia Católica se hace a través de los curas, de los sacerdotes, pero que en contraste y como base de la Biblia, los evangélicos no nos confesamos delante de ninguna persona, ningún hombre o mujer, sino que según la enseñanza bíblica nos confesamos directamente a Dios. Sí, no encontramos ninguna enseñanza en la palabra de Dios que nos diga eso, ¿no? Que debemos de buscar un mediador hombre, un sacerdote para confesar nuestros pecados, sino que vayamos personalmente al único mediador, ¿no? A Cristo para perdón de nuestros pecados, ¿no? Y esa es también otra diferencia, ¿no? Entre católicos y protestantes, ¿no? Que dice la Biblia que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, en 1 de Juan 2:1. Entonces, esa es el intercesor que tenemos. No en ninguna parte encontramos la confesión de pedirnos perdón unos a otros cuando hay alguna falta, algún problema entre nosotros, pero no un mediador como un sacerdote. Y en algunas iglesias
se practica como algo voluntario sobre todo entre hombres y líderes, es llevar a cuentas, lo que se llama llevar a cuentas, es tener como una especie de mentor, una persona con la que tú hablas y él habla contigo acerca de cómo te ha ido la semana, cuáles han sido tus tentaciones, cuáles han sido tus caídas, en qué has tenido victoria, pero es algo para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente, para formarse mejor como creyente, pero eso es entre personas que hay confianza, que sabes que te va a respaldar, pero nunca es confesar pecados, porque cuando tú confiesas pecado a otro hombre, estás diciendo lo que tú haces mal, pero y a ese hombre que cae como tú, entonces claro, esto es confesar pecados. A mí siempre me molestó. Yo estuve 3 años interno y bueno, a modo de no sé, de anécdota, éramos muchos chavales y los viernes era día de confesionario, pero claro, para nosotros era una manera de escabullirnos. Íbamos para allí, para la iglesia, íbamos un montón de ellos a confesarnos y a decir 4 o 5 barbaridades al sacerdote para entretenernos y poder marchar del estudio, porque en el estudio nos aburríamos. Y eso era todo. Pero bueno, la Biblia no habla nada de confesar pecados. No, en Santiago 5:16 va por la línea, aunque hay gente que lo lleva a la otra, de lo que decía Ana, de confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso es otra historia. Y va más también la línea de rendición, no bien rendición de cuentas, lo que dices tú, sino si tú tienes en la iglesia una persona madura que ha superado un problema, un pecado continuo que tú tengas, es una persona que lo ha superado, que tiene un ministerio para ayudarte, eso es otra historia. Claro. O sea, no es una confesión, es una confesión a nivel de solicitud de ayuda, de acompañamiento, en demás, pero no vas a obtener nada más que eso con esa confesión, entre comillas. Cuando Santiago dice confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, es decir, de hermano a hermano, de hermana a hermana. Sí. No, yo confieso mis ofensas a un sacerdote. Exacto. Y te absuelve, y te da una absolución. No. Otro texto bíblico, primera de Juan también, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entendemos que se está refiriendo a la confesión de nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues ¿qué vamos a decir del bautismo? ¿Qué diferencias hay del bautismo que practica la Iglesia Católica y la que hacen los evangélicos? ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, en obediencia a la palabra de Dios nosotros bautizamos, esto es lo que el Señor Jesucristo nos ordenó, y Él fue ejemplo también. Él se bautizó sin tener por qué. Él era el hombre perfecto, Él era Dios, pero lo dejó, lo instituyó y por eso nosotros, porque Él lo mandó, bautizamos a aquel que se arrepiente de sus pecados. Claro, no a un niño, a un recién nacido, a un bebé. Esa es la diferencia entre católicos y protestantes. Y eso es muy importante, añadiendo algo más a lo que dijo Miguel, es que todo comienza con cuando una persona confía en Jesucristo como su personal, lo que es el Evangelio, reconoce que es pecador, reconoce que está separado de Dios, que sus pecados le separan, y él confiesa a Jesucristo como su Salvador personal. Y después unas cosas que se hace en el mundo protestante evangélico es que nos bautizamos como un testimonio de que hemos aceptado a Cristo, hemos muerto como Cristo y hemos resucitado como Cristo. Pero primero viene lo que es el Evangelio. Y digamos que el bautismo es una manera visual y práctica de ver lo que hace el Evangelio. Aquí hay un versículo en Hechos que dice, que es un ejemplo claro a lo que decía también Miguel Ángel, que dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿De qué le sirve a una criatura que ni oye, ni puede creer, ni discernir el ser bautizado? No tiene ningún sentido. Y es muy importante un matiz
porque no estoy ahora muy seguro de esto, pero creo que hay iglesias que enseñan que una de las cosas para ser salvo tú puedes creer, pero también te tienes que bautizar. El bautismo nos salva. El bautismo es un seguir un ejemplo de Jesucristo. Jesucristo mismo se bautizó. Y cuando uno se bautiza, estás reconociendo que tú aceptaste a Cristo como tu salvador personal. Es más, en Romanos Pablo lo dice, que somos bautizados para salir como nueva criatura y tal. Entonces, es una cosa que sí se practica. Es más, Jesús lo dijo. Y dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Discípulo a un bebé. Es que no tiene. Claro, entonces básicamente una de las diferencias es que nosotros no bautizamos a bebés, sino a personas adultas. Jesús se bautizó siendo una persona adulta que no salva, que no contribuye a la salvación, sino que es un signo externo, un símbolo externo de lo que ocurrió en nuestros corazones, en nuestro interior. Nos estamos identificando también con Jesús delante de las personas. Estamos diciendo, hemos creído en Jesús y nos identificamos con Él. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Y por inmersión. Nuestros bautismos son por inmersión. Eso quiere decir sumergirse en las aguas, debajo del agua, y se levanta, digamos, a una nueva vida. Exactamente. A una nueva vida. Ese es el simbolismo. Es un simbolismo, pero es un mandamiento del Señor Jesús, que creo que se debe de hacer en su tiempo. Por eso en muchas iglesias, como aquí, en nuestra iglesia, pues se habla con las personas que se quieren bautizar para asegurarse que saben lo que están haciendo, porque para nosotros es muy importante. No es que vente para acá, vamos a hacer una barbacoa y te bautizamos en el río. No, tiene que ser algo importante en la vida de la persona. Sí, bueno, yo creo que en los principios de la Iglesia solo se bautizaba por inmersión. Creo que fue a partir del siglo III que empezaron a bautizar por aspersión, por la cantidad de gente que se convertía, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que en la Iglesia Católica igualmente se podría bautizar por inmersión, ¿no? Pero sí, es otra diferencia, ¿no? Entre católicos y protestantes. Sí es cierto que para ellos, si no me equivoco, es un signo de ingreso. El bebé, cuando se bautiza, ingresa a la iglesia, a la iglesia católica. Pero claro, eso es como decir, no es lo fundamental, no es lo elemental. Lo importante es que tú te bautizas porque te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Señor Jesucristo. Y eso te hace, ingresas en la iglesia por el hecho de haberte convertido. Yo no sé el beneficio que sacan, pero sí sé que al ingresar eres anotado y cuando uno es adulto, si quiere salir del registro, tiene que notificar, tiene que hacer eso. Es complicadísimo. Sí. Y es más, creo que hay un orden por ahí que dicen que no te quitan, porque ellos, claro, cuando dicen cuántos católicos hay en España, bueno, pues van a ese registro y hay tantos, pero de católicos practicantes es otra cosa. Entonces, yo creo que el tema va por eso, por una cuestión de registro, de números, de imagen y demás. No entiendo otro motivo. Entonces, bueno, hablamos del bautismo como, digamos, un mandamiento a seguir que nos dejó el Señor. Y el otro principal, yo diría que estos son los dos simbolismos más importantes del cristianismo, es lo que nosotros llamamos la Cena del Señor, que en el catolicismo se llama Eucaristía. Entonces, la principal, una de las principales diferencias es que para nosotros tanto el pan como el vino son símbolos, solo símbolos, el pan del cuerpo del Señor
y el vino de su sangre, pero en la misa, y para la Iglesia Católica, sucede lo que es la transhumación, que es que literalmente ese vino se convierte en sangre y ese pan en el cuerpo de Jesús. Bueno, eso no está tal cual en la Biblia, sino que se dice eso, que es para recordar el sacrificio de Jesús con esos símbolos. Bueno, para nosotros, y con mucho respeto hacia los católicos, lo vemos como un ritual de magia. Que el vino y que el pan se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús, y también desde mi punto de vista creo que es, como decir, es magia. Por no utilizar otra palabra. Sí, porque tienes que creer lo que ellos dicen. Es efectivamente, como dices, Ana, un recordatorio. Son símbolos, ¿no?, del cuerpo y de la sangre de Cristo, pero son solo símbolos que nos recuerdan la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Y esa es una diferencia, yo creo que también importante, ¿no?, la transubstantación. Y eso nos separa bastante. Sí, porque además si leemos en los evangelios, vemos que están en el aposento alto tomando la cena del Señor, o sea, tomando la cena, comiendo juntos, y luego tienen lo que es la cena del Señor. El mismo Jesús tiene ahí el pan y tiene el vino, y él dice algo interesante. Esto es recordad, haced esto en memoria de mí, ¿no? Y este es el pan, y dice, este es el pan que representa mi cuerpo. Y esta es la sangre el vino representa mi sangre. Pero no hay ese cambio que se supone que hay en la misa católica. Simplemente es una representación de un hecho que Jesucristo iba a hacer, que iba a morir en la cruz. Su cuerpo iba a ser lanceado, le habían puesto una corona de espinas, le habían clavado en la cruz. Su cuerpo, en definitiva, fue, digamos, roto de la misma manera que el pan se rompe. Y el vino representa la sangre de Cristo, que es derramada por nosotros. Y es más, y añade, y este es el nuevo pacto. Haced esto en memoria. O en recordatorio. O en recordatorio de lo que ha pasado. Y por eso es que, bueno... Pero yo creo que la mayoría porque yo, bueno, que fui católica y bueno, hasta mi juventud hice la primera comunión y tal, yo no estaba enterada de esta cosa, ¿no?, de la transmutación, transhumación. Transubstantación. Es que es una palabra un poco complicada. Sí. Transubstantación. Vale. O sea, yo creo que mucha gente no es consciente de eso, ¿no? O sea, y bueno, otra cosa también es que, por ejemplo, los evangélicos participamos de los dos elementos, del pan y del vino, cosa que en la misa normalmente solo se da lo que llaman la hostia. La hostia, ¿no? Sí. La hostia en la Eucaristía, la parte... la hostia, ¿no? Pero ahí hay un punto que quiero decir acerca de esto que tú dijiste, Ana, y es el desconocimiento, y es porque en las iglesias católicas no se enseña acerca de todo esto que ha pasado. No se dan enseñanzas o sermones o mensajes, como lo queramos llamar. Simplemente es una tradición, vas y participas. Pero en las iglesias evangélicas y protestantes siempre se enseña acerca de la cena del Señor, acerca de lo que es el vino, lo que es el pan. Hay una enseñanza que la gente tiene que saber lo que está haciendo. Y incluso se dan enseñanzas, pero en profundidad acerca de todo esto. Lo mismo que se habla enseñanzas de Navidad o de Semana Santa y todo. Entonces, el punto clave aquí es que no se enseñan estas cosas que son esenciales en el cristianismo. El bautismo es esencial. La gente tiene que saber por qué yo me bautizo, cómo afecta mi vida el bautismo. Y lo otro es la cena del Señor. ¿Por qué la cena del Señor?
¿Por qué se hace de esta manera? ¿Qué implica? ¿Qué tengo que hacer yo? Hay preguntas que uno se tiene que hacer. Entonces, claro, ese es un punto muy básico en estas doctrinas que son esenciales en la Iglesia. Yo creo que esta va en base, igual que a las otras, a lo que hablábamos en el programa anterior, de que no son desconocedores y no conocen la verdad que pone la palabra de todo ello, del bautismo, del celibato, de doctrinas, etcétera. Y todo eso lo único que hace, y creo que están hechas para ello, es para separar, para poner distancia entre el hombre y Jesucristo, entre el hombre y su Salvador. Buscan el mediador, ponen a todo el clero, etcétera, lo que hablábamos anteriormente. Todo esto yo creo que el único fundamento que tiene de crear o generar ignorancia en el pueblo es para separarlos de la posibilidad que tienen, que es abierta totalmente por medio de Jesucristo, de ser salvos y de tener una comunión directa con el Padre. Y además es un hecho la cena del Señor, porque luego ya lo vemos en el Nuevo Testamento. Pablo lo dice en Corintios, y vemos que antes la cena del Señor pues se hacía en las iglesias. Y además a mí me encanta, porque, por ejemplo, nosotros aquí lo hacemos los domingos, primer domingo de mes o el segundo domingo de mes, y lo hacemos los que aquí estamos reunidos, que somos un montón de ellos, y participamos todos juntos. En otros casos yo sé de iglesias que lo que hacen que es una vez al mes se reúnen entre semana específicamente en grupos para tener la cena del Señor, para adorarle, para cantar, para orar, y luego participan de esa cena del Señor. Pero hay una conexión, hay una relación entre las personas que están ahí y sabiendo lo que se está haciendo, que eso es muy importante, porque es algo espiritual. Hay que saber lo que se está haciendo y lo que representa la cena del Señor. No se puede ir ahí a pasar y voy a tener la cena del Señor. No, eso no funciona así. La cena del Señor representa lo que Jesucristo pasó. Entonces, y bueno, hay indicaciones acerca de eso en la palabra, ¿no? De que se haga con orden, en fin, que hay una manera de llevarlo a cabo. Sí, pero bueno, creo, como dice Sabino, claro, la cena del Señor representa también la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? No se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Eso para nosotros es fundamental, ¿no? Vivir en unidad, y la cena del Señor es lo que lo refleja, ¿no? Lo que debe de ser la unidad en la Iglesia, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Por eso, bueno, lo que decimos, no son, digamos, los dos mandamientos que guardamos. Básicamente estos son los principales, que serían el bautismo y lo que nosotros llamamos la cena del Señor, la mesa del Señor, etcétera. Muy bien, vamos a comentar un poco, porque me llama la atención, porque hay un verso tan claro, ¿no? que os voy a leer, porque sabéis que a los curas los llaman padres, pero hay un verso tan claro en Mateo 23:9 que dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y es que cómo encontramos cosas, respuestas e indicaciones claras, y muchas veces es tan evidente, ¿no? que se hacen cosas que van en contra de lo que es la enseñanza bíblica. Y en este caso, pues, es incorrecto llamar a los curas padres, a los sacerdotes padres, porque aquí lo dice claramente. No sé por qué, en qué contexto lo dice, pero lo dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Sí. Bueno, esa es la buena pregunta. Algunos dicen que tiene raíces bíblicas, pero yo no sé hasta dónde eso se puede entender como padre, porque yo entiendo que en el Nuevo Testamento hay lo que se llama pastor, ancianos, obispos, que digamos que es
la gente que tiene el don o la capacidad para servir en la iglesia en esa manera, ¿no? Pero Padre no dice a nadie, ni siquiera Jesús se llama Padre. Entonces, cuando Jesús dijo, cuando los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿qué dijo? Que Jesús dijo, Padre nuestro, y ahí solamente hay un Padre, que es Dios, ¿no? Y entonces han puesto el nombre de Padre al nivel de como no sé si decir de Dios, pero y al nivel de lo que es un oficio en la iglesia, vamos a llamar oficio en la iglesia para que la gente nos entienda. Pero los que dirigen las iglesias son pastores, ancianos, obispos, diáconos, etcétera. Entonces, claro, llamar padre a una persona que es que yo no sé ni lo que representa llamar padre a un sacerdote. Y eso que yo he estado 3 años de interno. Claro, se le ve como un mentor, ¿no? Como una especie de guía, ¿no? Para los laicos, ¿no? Pero efectivamente no tiene sentido, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, yo estoy leyendo aquí que en la Biblia San Pedro y San Pablo y San Juan, leo de una página católica, dice que en la Biblia San Pedro, San Pablo y San Juan se identifican ellos mismos como padres espirituales. Y dice, cogen primera de Pedro 5:3, donde dice, os saludo a los que están en Babilonia elegida, como vosotros, así como mi hijo Marcos. Entonces, identifican eso para llamar a padre. Una cosa es ser hijo espiritual con una persona que tú le predicas el evangelio y la persona acepta a Cristo. Bueno, pues tú has sido usado por Dios para que la persona venga a Cristo. Pero de ahí interpretar eso, que eres el padre espiritual, pues es muy complicado. Y luego, hablando de esto, hay también una diferencia en la relación entre digamos, el pueblo normal, el pueblo llano, y la curia, en el catolicismo hay esta diferencia, ¿no? Están los sacerdotes, obispos, cardenales, y luego están los fieles. En los evangélicos estamos más todos a un nivel, ¿no? No hay esa diferencia tan llamativa, tan grande entre unos y otros, sino que todos estamos al mismo nivel. Luego cada uno hace un papel diferente, tiene una responsabilidad diferente, unas características o unos dones diferentes, pero no hay ese abismo de diferencia. De hecho, todos somos sacerdotes, porque eso es otra de las grandes diferencias, ¿no? Nosotros consideramos que cualquier hijo de Dios y cualquier creyente es un sacerdote, ¿no? Afirmamos o confesamos la doctrina del real sacerdocio, pero en la Iglesia Católica sacerdotes solamente son aquellos que son consagrados y que tienen vocación para el ministerio cristiano, pero nosotros consideramos sacerdotes a todos. Es que, yo estoy aquí donde saqué mis notas aquí de una página cristiana católica y dice que ¿por qué se llaman padre al sacerdote? Como siempre, existen motivos bíblicos que lo prueban. Estoy leyendo de la misma revista. Y nos enseñan que sí se les puede llamar padres. No hay un solo versículo bíblico que impida llamar padre a los sacerdotes. La objeción que presentan los no católicos es sencillamente un versículo bíblico sacado fuera de contexto y malinterpretado. ¿Dice la Biblia que podemos hablar de una paternidad espiritual? Entonces aplican el verso que leí antes y ahora aplican el otro. Se supone que si es hijo de Pedro, hablando de Marcos, Pedro es el padre. Este hijo es el evangelista Marcos, el cual no era hijo biológico de Pedro, pero aún así le llama hijo porque se considera su padre espiritual. Y el otro es 1 Corintios 4:15. Pues aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos, en Cristo no habéis tenido muchos padres. He sido yo que por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Y aquí consideran a Pablo como el padre espiritual. Pero cuando tú comparas, y creo que hay más, ¿no? Pero bueno, creo que con esto es suficiente, estos versos. Pero cuando tú comparas cómo Pablo habla de esto
que es Padre Espiritual de Dios, a cómo los sacerdotes católicos se dicen padres, hay una gran diferencia. Aquí dice que Pablo los engendró en el Evangelio y los llevó a Cristo. Pero no llamaban pero no a los Pablo llamaba padre como padre. algo superior, algo que está por encima. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Miguel, puede ser un mentor o puede ser un guía, un líder, pero cuando hay a ser padre como algo que tú estás más allá que yo, pues es complicado. Entonces, ese es un problema de esto. Claro, por eso no tiene sentido que a los sacerdotes católicos se los llame padres, por el hecho de ser sacerdotes en la Iglesia Católica. Pero bueno, simplemente voy a decir que también dice el artículo que ya menos gente dentro de la Iglesia Católica los llama padres. Bueno, pues chicos, yo creo que hasta aquí hemos llegado por hoy. En la mesa, en la buena mesa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y nada, os dejamos con la última reflexión de hoy. Un rico terrateniente irlandés dio una vez un discurso muy original a todos los que trabajaban en sus fincas. Dio a conocer el siguiente anuncio en los lugares más importantes de sus propiedades. El lunes próximo estaré entre las 10 y las 12 en la oficina de mi casa de campo. Durante este tiempo estoy dispuesto a pagar todas las deudas que mis trabajadores tengan. Se deberán presentar las facturas aún sin pagar. Esta oferta insólita fue el tema principal durante los días que siguieron. Algunos lo consideraban como un engaño, otros sospechaban que tenía que haber gato encerrado, porque nadie había ofrecido jamás tal cosa. Llegó el día anunciado. Numerosas personas acuden. A las 10 en punto, el propietario entra y sin decir una palabra desaparece tras la puerta de su oficina. Nadie se atreve a pasar. Lo que sí hacen es discutir entre ellos sobre la autenticidad de la firma y los motivos del jefe. A las 11:30, finalmente, una pareja de ancianos llega a la oficina. El anciano, con un atado de facturas en la mano y con voz temblorosa, pregunta a las personas presentes si es efectivamente allí donde las deudas son pagadas. Hasta ahora no ha habido nada, se mofan de él. Hasta ahora nadie lo ha intentado, todavía, agrega otro. Pero si de verdad cancelan las deudas, entonces volved enseguida e informarnos. A pesar de todo, la pareja de ancianos se atreve a pasar. El propietario les recibe con amabilidad, suma las cantidades y les da un cheque firmado por el valor de la suma total. Cuando se disponen a salir agradecidos de la oficina, les dice: por favor, quédense aquí hasta las 12, hasta que cierre la oficina. Los ancianos le cuentan que la gente que está esperando fuera quiere oír de ellos si la oferta es verdad. Sin embargo, el propietario se muestra intransigente. Vosotros habéis confiado en mi palabra y aquellos que esperan fuera deben hacer lo mismo si desean que sus deudas sean canceladas. La oferta del propietario se dirigía a todos sus trabajadores y su fortuna era suficiente para cubrir las deudas de todo el personal. Pero solo el matrimonio que confió en su palabra salió libre de deudas. De igual modo, la muerte de Cristo bastaría para la redención de todas las personas. Dice la Biblia: así que por la transgresión de uno, ese fue Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, este fue Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. La oferta de salvación es para todos los hombres y por eso puede ser anunciada a todas las personas.
pero solo se salvarán los que, confiando en la palabra de Jesús, se atrevan y le acepten a Él personalmente. Lo que tenemos que entender, según la enseñanza de las Escrituras, es: 1. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 lo dice así: se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. 2. El precio del pecado es la muerte, y no solo la muerte física que todos experimentamos, sino también la muerte espiritual, o que la Biblia llama la segunda muerte. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 3. Nada que nosotros, los humanos, hagamos nos ayuda o nos salva. Y lo dice así en Romanos 4, hablando de Abraham, dice: ¿obtuvo su derecho al cielo en virtud del bien que hizo? No, porque la salvación es un regalo. Si alguien pudiera ganarla siendo bueno, no sería gratis, pero es gratis. Se concede a los que no hacen nada para obtenerla, porque Dios declara sin culpa a los pecadores que simplemente tengan fe en que Cristo es el que los libra de la ira de Dios. 4. Es por fe y no por obras. Esto está en Efesios 2, 8 y 9, que dice que por su bondad, en otras traducciones dice por su gracia. Gracia es un don inmerecido, es un regalo. Dice que por su bondad han recibido la salvación por medio de la fe. No es algo que vosotros mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios y no es el resultado de sus propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada delante de Dios. En el anterior programa ya explicamos que las buenas obras tienen su lugar, que obviamente Dios quiere y espera eso de nosotros, que vivamos vidas dignas y lo más limpias posibles. Y también dijimos que tienen su recompensa en el cielo. Pero la palabra de Dios deja claro que el sacrificio de Jesús es completo, es suficiente para el perdón de todos nuestros pecados, a todo aquel que cree. Hay una condición: fe, que es un regalo que debemos aceptar por fe. O sea, los regalos alguien los compra, los paga, los envuelve y nos los ofrece. La persona tiene que decidir si acepta ese regalo, pero también lo puede rechazar. Así que Dios ya hizo su parte, compró nuestra salvación, nuestro perdón, pagando un precio alto en la cruz, y nos lo ofrece. Ahora cada uno de nosotros tiene que decidir si lo acepta o no. Esto ya es, pues eso, una decisión que tiene que tomar cada persona, y desde luego Dios no va a obligar a nadie. Me gustaría animarte a orar así, si quieres tener esa salvación y ese perdón que Jesús ofrece. Gracias, Dios, por enviar a Jesús a pagar mi culpa. Sé que soy pecador, confío, creo en Jesús y solo en Él para el perdón y la salvación para mí. Ayúdame a vivir cerca de ti. Amén.